Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran? Chicos, ¿me confirman por favor el audio para poder empezar con la actividad del día de hoy? ¿Ya? ¿Me confirman por favor para poder empezar? Se logra escuchar, ¿correcto? Me confirman. Gracias, chicos. Bien, darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Empiezo la actividad recordándoles algo de manera puntual, ¿ya? Recuerden que sus pensiones del mes de abril ya se encuentran habilitadas, ya pueden ir realizando sus pagos. El último día, ustedes saben que es el día 30. Sin embargo, traten de no aplazar mucho ello. Ya a veces con el trajín del trabajo por ahí se les puede olvidar, entonces traten de ser precavidos en ese sentido. Ya, ahora, los que ya han pagado sus pensiones, muy bien. Mencionarles que por haber pagado de manera puntual, se les está en este caso o están ingresando a lo que es el sorteo Hazlo por Mamá, ¿correcto? Los premios seguramente ya ustedes lo han estado viendo a través de redes sociales, que son electrodomésticos, becas y medias becas. De la misma manera, invitarlos a que puedan subir una foto con su mami, ¿no? Una foto de ustedes con ellas o de ellas solitas con un mensajito que es para mamá y puedan etiquetar al colegio para poder repostear esa publicación y podamos también pues ir conociéndolos un poquitito más. ¿Ya? Bien, chicos, ahora sí. Dicho esto, vamos a empezar con la actividad que tenemos para el día de hoy. Para eso, vamos a observar y vamos a leer este texto que tengo aquí. ¿Correcto? Es un texto chiquito. Entonces, vamos a ir leyéndolo. ¿Alguien por ahí que me pueda ayudar con la lectura de este pequeño texto que tengo en la diapositiva? ¿Alguien por ahí que me pueda ayudar con la lectura de esta diapositiva? Marta, muchas gracias, Marta. Adelante, te escuchamos. Marta, ¿activas tu audio, Marta, por favor? Marta, ¿sí me logras escuchar? Sí, ya. Puedes activar tu audio, Marta, para poder leer lo que tienes ahí en la diapositiva, en ese texto chiquitito. Marta, ¿puedes activar los audios o no se pueden activar? A ver, déjame ver ya un momentito. A ver, ahora sí. A ver, Marta, ¿me confirmas? Miss, buenas tardes. Ahora sí. Ay, sí, Miss, no sabía cómo hablar, estaba que gritaba y no me Y escuchaba. nada. Ok, Sí, Marta, adelante, te ya escuchamos. Miss, motivación dice, el gran músico y compositor alemán Ludwig van Beethoven dice, ¿no? Van Ujú, Beethoven fue parte del romanticismo europeo, marcando un gran hito en la historia del mundo. ujú. Muy bien, Marta. Muchísimas gracias. Miren, un texto chiquito, pero con un mensaje bastante directo, con una información bastante clara. Bien, chicos, entonces, ese personaje que se nos menciona, Ludwig van Beethoven, es el que está apareciendo ahí en la imagen de la izquierda para que lo puedan apreciar. ¿Ya? Pregunta, pregunta de comprensión literal. ¿Qué nos dice en el texto de Beethoven? ¿Qué se nos dice? ¿Qué se nos dice de Beethoven, chicos?
¿Quién fue Beethoven? ¿Qué fue Beethoven? A ver, ¿quién fue? ¿Qué fue? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Un ¿Qué se nos... músico, Miss. ¿Ya? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué era? ¿Qué hacía? Era un compositor. Era un compositor, muy bien. Era un compositor, era un músico, nos dicen, ¿no? Músico, Pianista y director. compositor. Claro, muy bien. ¿Qué más se Director de nos la dice? orquesta alemán. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? ¿A dónde perteneció Beethoven? ¿Al? ¿Al qué nos dice? Fue parte del romanticismo europeo, ¿no es así? Perteneció al romanticismo europeo. La pregunta que les hago en base a Beethoven es, ¿ustedes alguna vez han escuchado hablar de él? ¿Alguna vez han escuchado hablar de Beethoven? ¿O no, chicos? ¿Han escuchado hablar de Beethoven o no? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? He visto una película, Algo. Miss, que es de Beethoven. Pero estamos hablando en este caso de este músico, a músico compositor. Marta me dice que sí. Ya. Para algunos, Yo Beethoven escuché, es... Ajá, yo adelante, Katherine. escuché que era un genio de la música clásica. Solo Ujú. sé eso. Muy bien, Katherine. Efectivamente. Beethoven aborda lo que es la música clásica. Es una música que, al igual que Mozart, ¿no? Que tal vez algunos han escuchado, quizás no también, ¿no? Pero que está dentro de, profesora, ya me picó el bichito, quiero escuchar Beethoven para ver, ¿no? O escuchar sus composiciones. Puedes hacerlo en internet, gracias a Dios, ¿no? Que ahora todo es digital, hay piezas de Beethoven, ¿no? Por ahí si es que quieres como que probar o escuchar sus composiciones, puedes hacerlo. Ahora, hay un dato importante de Beethoven que nos dice que pertenece al romanticismo europeo. Yo te pregunto algo, ¿qué entiendes tú por romanticismo? Ojo, lo que uno entiende por la palabra. Yo no quiero, profesora, voy a buscar en internet, en ChatGPT, profesora. No, no, no. ¿Tú qué entiendes o cuando escuchas la palabra romanticismo, qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo que entiendes por romanticismo? ¿Qué es lo que entiendes por romanticismo? ¿Qué entienden por romanticismo, chicos? Es algo sobre los sentimientos Ya, muy de bien, una Katherine. persona. Ujú. Algo que se vincula Que, a los sentimientos de una claro, sobre el persona. romanticismo, sentimientos, ¿no? Ujú. Ya, muy bien, muy bien. Algo que se vincula con ese aspecto. Cuando tú escuchas romanticismo, seguramente te piensas en romance. Y cuando pensamos en Claro, romance, basado en un romance que haya tenido el escritor o alguien que haya conocido él, ¿no? ujú, cuando pensamos en romance, como nos dice Catherine, pensamos en sentimientos, ¿no? Cuando escuchamos romance, quizás a nuestra mente se nos viene una novela que estamos viendo todas las tardes o todas las noches. ¿No? Profesor, a ver, yo estoy viendo tal novela y ahí el protagonista tal con la protagonista tal tienen un romance que está, o donde hay muchos otros personajes que están en contra, que les hacen daño, profesora, que se interponen y etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, podemos relacionar entonces el romanticismo con esos datos. ¿Cuáles serán las características del romance, chicos? A ver, ustedes que seguramente han visto novelas, tal vez películas, ¿no? Donde hay escenas, tal vez, ¿no? De romance, ¿no? O, profesora, yo me considero un romántico, una romántica. ¿Qué características podemos nombrar, ¿no? Podríamos considerar dentro de este sentido. ¿Qué me dicen?
sería la emoción sobre los sentimientos que se ve en la novela, por ejemplo, como dice usted, ¿no? Ujú. Ok, ya, muy bien. Todo lo enfocado entonces al predominio de la parte sentimental. Yo les pregunto algo y esto es algo personal. ¿Ustedes consideran que es más fuerte el lado racional o el lado emocional? ¿Cuál consideran que nos gobierna a nosotros y que cuando nos gobierna los resultados a veces son muy distintos a los esperados? ¿Qué creen que mueve al hombre? Creo, Hemos creo que es racional. el lado sentimental, emocional. Lo emocional, ¿ok? Alguien por ahí tal vez me puede decir, profesora, yo opino que lo racional, profesora, lo mental, eso nos domina. ¿Qué opina? ¿Racional o emocional? A mí, los hombres para mí racional, Misa. Las mujeres son más emocional. Ya, visto desde un punto psicológico, sí se dice eso, ¿no? Que las mujeres somos un poco más emocionales, sentimentales, pasionales, mientras que los hombres son un poco más racionales, ¿no? Son un poco más como que para el lado de la Eso es lógica, ¿no? en algunas personas, no es en todos. Claro, muy buen punto, Katherine. Esta preguntita que les estoy diciendo lo vamos a ir complementando a medida que vayamos avanzando con lo que vamos a revisar el día de hoy. Nosotros hoy día, chicos, vamos a aprender la literatura del romanticismo, ¿correcto? Pero del romanticismo europeo particularmente. Para que ustedes puedan darse cuenta la primacía que tiene la emoción sobre la razón. Para esto es importante partir desde un punto clave. Antes de esta literatura, nosotros hemos estado revisando el neoclasicismo. ¿Se acuerdan? El neoclasicismo español y el neoclasicismo francés. Nosotros decíamos que los ilustrados, que los neoclásicos, le daban mayor énfasis o importancia al uso de la razón. ¿Por qué motivo? ¿Se acuerdan? Decíamos que ellos vieron que los hombres, después de haber sido sometidos por la religión, después de que fueron prácticamente nublados mentalmente, etcétera, buscaron que el hombre despierte y empiece a ver la vida, las cosas, la sociedad, tenga un crecimiento dentro de estos aspectos, ¿no? Porque esto se había estancado. Pero, ¿qué sucede frente a esta realidad, chicos? Como esta sociedad estaba muy enfocada a aspectos racionales y se dejaba de lado el aspecto emocional, porque el ser humano, independientemente si sea mujer o sea varón, tiene sentimientos. Todos tenemos sentimientos. Toditos, sin excepción, todos sentimos enojo, todos nos nos emocionamos, todos lloramos, todos queremos, todos amamos, todos odiamos, todos sin excepción alguna. Correcto. Pero estos aspectos, este lado de la moneda, estaba siendo ignorado por los ilustrados. Al ilustrado poco o nada le importaba el sentir del hombre. Le importaba la lógica y la parte mental y racional de este. En base a esta situación nacen los románticos. Estos románticos europeos o esta literatura del romanticismo europeo va a surgir ya como un movimiento cultural y literario más o menos en el siglo XIX. Va a ocurrir en Alemania y también en Inglaterra como una reacción natural a lo planteado por los ilustrados, justo lo que hace un ratito les decía. ¿No? Es una oposición. Estos románticos tienen como contexto cultural o social la Revolución Francesa. Esta situación o dentro de este momento donde está esta revolución surgen estos románticos. Estos románticos dicen lo siguiente, un ratito a los ilustrados, un momento. ¿No? Está bien y es importante el uso de la razón, es importante el uso de la lógica para el crecimiento social, político, cultural. Pero también es importante el sentir del hombre. En este sentido, estos románticos europeos priorizan la emoción,
priorizan la parte subjetiva, es decir, la parte emocional del hombre, ¿ya? Y tratan de abarcarlo, tratan de volverlo arte. Los temas que nosotros en la mayoría de obras de esta corriente vamos a encontrar están relacionadas al amor, están relacionadas a la melancolía, están relacionadas también a lo que es también la parte de la desilusión. Correcto. ¿Qué características desarrollan estos románticos? Para empezar, y de cajón, ir en contra del neoclasicismo. Esa es una característica muy marcada, porque entre razón y sentimientos no hayan en este momento un equilibrio, ¿no? Los neoclasicistas son el extremo de la razón y los románticos son el extremo de los sentimientos. Ahí vemos una primera característica. Segunda característica, que va a reemplazar el cerebro, la razón, la lógica, el criterio, por la parte sentimental y por la libertad, en este caso creativa. Porque se va a rechazar reglas, se va a rechazar lo estipulado ya por los neoclásicos para poder arribar a otro tipo de desarrollo. ¿Qué más? Los románticos europeos van a mostrar insatisfacción por la sociedad, o sea, no se van a sentir cómodos, no se van a sentir parte de una sociedad, ¿ya? Por lo tanto, van a buscar revolucionar, cambiar las cosas. De la misma manera, se resalta el aspecto subjetivo y el aspecto individualista. ¿Por qué motivo? Los sentimientos son de uno solo o tal vez otras personas pueden hablar de los sentimientos de nosotros, chicos. A lo que me refiero es, yo puedo hablar de lo que siente cada uno de ustedes con seguridad y certeza. Yo sé lo que sienten ustedes o solamente ustedes saben lo que sienten. ¿Qué me dicen? Miss, solo nosotros sabemos lo que sentimos. Claro. Y por lo tanto, solo ustedes pueden hablar de sus sentimientos. Yo no puedo hablar por los sentimientos de Marta. Yo no puedo hablar por los sentimientos de Katherine. Cada uno habla por sus propios sentimientos. Es por eso que una característica es el individualismo, porque se exalta el yo, porque solo yo sé si me siento feliz, me siento enamorada, me siento desilusionada, me siento abatida, me siento molesta, no lo sé. Solo yo puedo saber eso. ¿Qué otra característica? Rechaza la realidad y sobrepone la imaginación. Es decir, como el neoclasicista observa su realidad, la critica, ¿no? ¿Te acuerdas cuando revisábamos el sí de las niñas, por ejemplo? Juzgaba, ¿no? Los aspectos de la sociedad, los vicios de la sociedad real. Pero aquí estos románticos, eso lo dejan a un ladito y van a la imaginación. Le dan rienda suelta a este aspecto de la creatividad. ¿Correcto? Ahora, ¿quiénes son sus representantes? Tenemos a varios, entre ellos tenemos a Goethe, tenemos a Víctor Hugo, tenemos a Becker, tenemos a Allan Poe y tenemos a Walt Whitman. Son algunos de los representantes. Por ahí quizás alguno te suena, quizás por ahí alguno se te hace conocido y si no es por nombre, quizás por foto. Ahí tenemos a Edgar Allan Poe, tenemos a Lord Byron y tenemos a Walter Scott, que son algunos de los representantes del romanticismo europeo. Sin embargo, nosotros el día de hoy vamos a hablar de este escritor, Johann Wolfgang von Goethe. Este escritor nace en 1749 y fallece en 1832. ¿Qué podemos decir de este escritor? Para empezar, ¿le suena el apellido, le suena el nombre o es la primera vez? ¿Le suena el apellido Goethe? ¿Lo han escuchado? Profesora, tal vez he leído ya mi módulo y por ahí como que un poquito, como que me he empapado, ¿no? Que sea algo pequeñito. No, o quizás, ¿no? Es la oportunidad de conocerlo, ¿no? Es la oportunidad precisa de ¿De quién, conocerlo. Miss? Entonces, bien, se Disculpe, no los escuché. presento. Johann Wolfgang von Goethe. Ya. Johann Wolfgang
von Goethe. Ese es el escritor que vamos a conocer el día de hoy. Goethe es una persona nacida en Alemania y que además es considerado como uno de los máximos representantes del romanticismo. Las obras que este escritor escribe, valga la redundancia, realmente marca mucho, es de alto impacto. ¿Ya? Los personajes que él crea en sus narrativas, en sus obras, ya muestran en este caso la parte subjetiva, la parte de la intimidad del personaje, ¿ya? Que es parte del romanticismo. Recuerda que el romanticismo es individualista y es subjetivo. ¿Ya? El romántico habla de sus sentimientos, lo que hace rato yo les preguntaba. Yo puedo hablar por ustedes y me decían que no, y efectivamente, yo no podría. Goethe fue uno de los líderes del movimiento Sturm und Drang, que significa tempestad y empuje, que fue un movimiento literario que estuvo en vigencia desde 1770 hasta 1780. ¿De qué se encargaba este grupo? ¿Por qué se creó? Este movimiento, Sturm und Drang, era básicamente un grupo que reunía a escritores, en este caso, que iban en contra de las normas que se habían trabajado antes. Eran como unos rebeldes que rechazaban esa normativa, que no la seguían y buscaban exaltar, resaltar la parte importante del sentimiento. Se enfocaban mucho en los aspectos del corazón, vamos a decirlo así. Ya, entonces, en este periodo, cuando él perteneció a este movimiento, él crea una obra que es bastante significativa. ¿Correcto? ¿Cuáles son algunas de sus obras? Hernán y Dorotea, Las cuitas del joven Werther, Fausto y El capricho del enamorado. Si el escritor no lo han, nunca lo han escuchado o conocido, tal vez alguna de sus obras. Y si no es así, no te preocupes. Hace un ratito te decía que cuando este escritor perteneció a este movimiento del Sturm und Drang, tuvo un resultado impactante, que fue el desarrollo o la creación de una obra. Y esa obra es Las cuitas del joven Werther. Esa obra, chicos, es una obra muy significativa para la literatura. Y desde ya les voy adelantando que incluso fue prohibida en muchos países. Se prohibió que se venda, que se difunda y que se lea esa obra literaria. ¿Por qué? Ya lo van a entender. Es justamente esa obra la que nosotros hoy día vamos a revisar. Las cuitas del joven Werther fue publicada en 1774. Es una obra que pertenece al género narrativo y la especie es novela epistolar. ¿Por qué novela epistolar, chicos? Porque esta obra está escrita gracias a cartas que Werther le envía a su amigo Guillermo, ¿ya? Y es aquí, en este caso, el amigo quien también forma parte de la historia. Werther decide dejar la ciudad donde él inicialmente vivía para irse a vivir a un pueblito llamado Walheim. Y este lugar es el centro de toda la historia. La obra está conformada por 85 cartas, 39 cartas para la primera parte y 46 para la segunda. Por eso es novela epistolar, porque está escrita a través de cartas. ¿Quiénes son los personajes? Tenemos a Werther, tenemos a Carlota, también conocida como Charlotte o simplemente como Lot, Alberto, a Guillermo, que es el amigo de Werther, Felipe y el conde. Las cuitas del joven Werther. ¿Qué significa cuitas, chicos? Profesora, ¿puedo buscar en el diccionario? Sí, busca. ¿Qué significa cuitas? ¿Qué significa cuitas? A ver, alguien por ahí, alguien veloz. ¿Qué significa cuitas? A ver, busquen. ¿Qué significa cuitas? Penas, Miss. Penas. Muy bien. Aflicciones, dice. Correcto. Profesora,
Estas citas del joven Werther, es decir, las penas del joven Werther, ya nos podemos ir imaginando de qué va la historia. Recuerda que pertenece al romanticismo. Recuerda que cuando hablamos de romanticismo hablamos de sentimientos y un tipo de sentimientos son las penas, son las tristezas. Pero vamos a ver de qué va esta obra. Para eso te voy a compartir un video. Te pido que por favor prestes atención, que tomes nota de la historia, que yo creo que sí te va a conmover bastante, porque es una historia que impacta mucho al lector. Y yo sé que tú también vas a recibir ese mismo impacto. ¿Listo? Entonces escuchamos la historia para luego ir conversando. Es ist dicht. Las cuitas del joven Werther es una novela epistolar, pues está hecha en base de cartas que Werther escribe a su gran amigo Guillermo, contándole su estadía en el campo. En efecto, Werther, cansado del ruido y de los malos hábitos que imperan en la ciudad, se refugia en el alejado pueblo de Gualein, donde la gente es más bien sencilla y acogedora. El sensible Werther considera como un lugar paradisiaco a Gualein y en suma toda la naturaleza que lo rodea. Es aquí donde Werther podrá explayar libremente su espíritu artístico, como pintar o escribir, así como degustar de las famosas obras de Homero. Si bien en un principio Werther vivía de manera solitaria, pronto tendrá un acercamiento a la gente del pueblo. Él es un burgués que rechaza el esnovismo de su clase social. Ello se evidencia en su amistad con los campesinos de Gualein. Un día será invitado a una fiesta, suceso que le cambiará la vida para siempre. Él y una amiga iban camino al baile, cuando de pronto pasan por una cabaña para recoger a otra muchacha que también asistirá a la velada. Su nombre es Charlotte. Werther conoce a Lot rodeada de sus 6 pequeños hermanos. Werther, que ama a los niños por sobre todas las cosas, queda prendado de inmediato. Su acompañante ya le había dicho en la carroza que Lot era una muchacha particularmente bella. También le había advertido que no debía enamorarse de ella, porque ya estaba comprometida con Albert, un hombre 11 años mayor que ella, que por el momento se encontraba de viaje, ocupándose de algunos asuntos familiares. Al principio, Werther no presta atención a la advertencia, pero en cuanto ve a Lot, queda fascinado. En la carroza hablan sobre literatura y se da cuenta de que tienen los mismos intereses. En la fiesta, Werther baila casi toda la noche con Lot. Le parece haber encontrado a su alma gemela, quien es tan sensible como él. Con lágrimas en los ojos, besa la mano de Lot y la acompaña a casa. Durante los días siguientes, Werther la visita casi a diario, pero al notar que ella anda ocupada en los quehaceres domésticos, él busca ayudarla desinteresadamente en todo lo que puede. Otras veces Werther se entretiene jugando con sus hermanos. Por las tardes, ambos se ven inmersos en bellas caminatas que enamoran aún más al protagonista. Werther quiere dibujar a Lot, pero confiesa que su arte no es suficiente para hacer justicia a la gracia y belleza de Lot. Werther sabe que está enamorado, mas no hace nada por detener ese amor imposible que se alberga en su corazón. Con la llegada de Albert, Werther sabe que su amor nunca será correspondido y que Lot le está prohibida. Es ist dicht. La relación alegre y feliz que tenían se vuelve más y más oscura
porque Werther no sabe cómo salir de la encrucijada en la que se encuentra por no haber controlado sus sentimientos a tiempo. Para colmo de males, Albert es una persona muy agradable, que recibe a Werther con los brazos abiertos y le ofrece su amistad. Werther admite que le gusta el carácter tranquilo y equilibrado de Albert, a pesar de que es tan opuesto a él. 2 semanas después del regreso de Albert, los dos hablan sobre 2 pistolas que están colgadas en la pared. Werther le pide prestada una para llevarla durante un paseo por las montañas. Albert no se opone. Como acto gracioso, Werther se pone una de las pistolas en la frente. Albert se la quita de inmediato y lo regaña. Albert considera que el suicidio es un acto de debilidad, un acto estúpido y pecaminoso que solo pueden cometer los locos y las mentes limitadas. Werther, por el contrario, considera que el hombre solo puede tolerar un determinado umbral de dolor y que el suicidio es la última expresión de libertad y honor para las almas infelices. La maravillosa naturaleza que Werther había admirado hasta entonces le resulta ahora una horrible desgracia. Werther sufre por su amor no correspondido, no puede hablar, pero tampoco puede descansar. Por consejo de su amigo Guillermo, Werther toma la decisión de marcharse a la ciudad para así poder olvidarla. En efecto, Werther logra olvidar a Lot por un tiempo. Sin embargo, llega a enterarse casualmente de su casamiento con Albert. Werther empieza a aburrirse de la ciudad y regresa finalmente a Walheim, decidido a todo. Werther vuelve a visitarla con frecuencia. Su amor por Lot vuelve a encenderse, pero también lo hacen sus celos hacia Albert, a quien envidia por su gran suerte. La amistad de ambos se va enfriando poco a poco. Werther se ve más y más envuelto en su desgraciado amor por Lot. ¿Por qué me gusta Banco Falabella? Porque amo lo simple de poder ver todo el detalle de mis productos y cuentas. El domingo anterior a la Navidad, la paciencia de Lot se agota. Cortésmente, pero con firmeza, advierte a Werther que debe contenerse y dejar de visitarla hasta Navidad. Werther no oculta su desazón, regresa temprano a casa y escribe una carta de despedida. «Quiero morir», le escribe a Lot. Llega a la amarga conclusión de que uno de ellos deberá sacrificarse para que los otros dos puedan seguir viviendo en paz. Al día siguiente, Werther arregla todos sus papeles y regresa a ver a Lot, a pesar de su advertencia. Albert no está, y Werther aprovecha para leer algunos de los cantos de Ossian, a quien ha traducido. Las descripciones de la naturaleza y el tono melancólico de la lectura agitan los sentimientos de ambos, reconocen en ella su propio destino cruel. Lot rompe en llanto, Werther la abraza y la besa. Furiosa, Lot lo aleja de sí y lo amenaza con no volver a verlo nunca más. Werther se queda por un rato en la habitación de la muchacha. Luego, abandona la casa sin despedirse para terminar la carta de Lot. Al día siguiente, envía uno de sus sirvientes a ver a Albert, solicitando el préstamo de sus pistolas. Pretextaba irse de cacería. Werther se alegra al enterarse de que Lot había entregado las armas a su criado. Ella ignoraba el objetivo del joven desdichado.
la mañana posterior, el sirviente encuentra a Werther en su cuarto, vestido con sus mejores ropas, un frac azul y un chaleco amarillo. Se ha quitado la vida a la medianoche, con un disparo en la cabeza. Los médicos que llegan al lugar ya no pueden hacer nada por Werther. Albert está conmocionado. Lot se desmaya. A pedido de Werther, este será enterrado entre los 2 árboles de tilo del pueblo de Walein. Bien, chicos, pudimos tomar nota de aspectos importantes de la historia. Sí, pudimos entender de qué va, de qué trata las cuitas del joven Werther. Ok, muy bien. Pregunta entonces, ¿qué opinión, qué comentario ustedes pueden hacer de lo que acaban de ver y escuchar? ¿Qué opinión tenemos de esta obra, Las cuitas del joven Werther? ¿Qué me pueden decir, chicos, de esta obra? ¿Qué podemos opinar? Si desean, pueden hacer un resumen también, no hay problema, ¿no? Tal vez de aspectos que ustedes han considerado o consideran importantes para poder conversarlo. ¿Qué me dicen, chicos? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué opinamos de esta obra? ¿Qué les pareció? Miss, Adelante, Marta. muy linda la historia, Miss, pero también muy penoso porque se enamoró, ¿no? De alguien que ya estaba comprometida y que él puso pues sus ojos en una persona que no le correspondía, ¿no? Ujú, Y por eso pues, ¿no? Se suicidó, ¿no? Porque no era correspondido. correcto. Muy bien, Marta. Efectivamente, esta obra nos cuenta cómo Werther, como les dije a un inicio, ¿no? A ver, Emily, adelante, antes de tomar la palabra. Mis buenas noches. Bueno, yo puedo opinar que en sí en, sufrió por amor, no se sentía incómodo y era un súper sensible, artístico, que se enamoró perdidamente de Lot, pero ya estaba comprometida con Halvit, creo. Ujú. Muy bien, Emily. Y de ahí voy a partir. Este, en este caso, Werther deja la ciudad, ¿no? Para irse a vivir a un lugar mucho más tranquilo, que es un pueblito que se llama Walein. Cuando él llega a este pueblito, él se instala y a un principio él pues no conoce a nadie, pero empieza a entablar conversación, amistad con justamente los aldeanos de este pueblo, ¿no? Y constantemente le va enviando cartas a Guillermo, que es su amigo, donde le va contando pues todo lo que él va viviendo, lo que él va conociendo en este lugar. No, él es un artista, como nos ha dicho Emily, es un artista que disfruta mucho de pintar, disfruta mucho de leer, ¿no? De hecho, nos indica que le gustan mucho las obras de Homero, ¿no? Y él aprovecha la naturaleza, ¿no? La tranquilidad del lugar, pues para poder seguir cultivando las artes que él desarrolla. En en esta historia, ¿no? Nos menciona que él iba a acompañar a una dama, ¿no? Junto con su mamá a una fiesta, ¿no? Que le habían pedido que sea pareja de baile de la chica. Es así que él se alista y lo pasan a recoger. Pero antes de llegar a la fiesta, ya antes de llegar a la fiesta, pasan a recoger a una señorita. Werther a un principio no toma interés, no le importa, no le llama la atención porque la señora le dice, ¿no? Que esta jovencita, que se llama Charlotte, es una jovencita que está comprometida, ¿correcto? Le advierte eso a la señora Werther, pero Werther no le da la importancia, pues porque eso era en lo último en lo que él pensaba. Pero cuando llegan a este lugar,
levanta la mirada y ve a una jovencita que está con un vestido blanco que tiene lazos rosados, que está bajando por las escaleras y que unos niños la rodean como si fuese una ronda y ella sonríe y juega con estos niños. Esta escena a él lo cautiva desde el primer momento. Cuando Lot sube al carro, ellos empiezan a conversar, ¿no? Se dan cuenta que tienen muchos gustos en común, llegan a la fiesta, de hecho, en esta fiesta ellos bailan, siguen compartiendo, se siguen conociendo, hasta que en determinado momento una de las otras invitadas que estaban en la fiesta le pregunta a Lot por su prometido Albert o Alberto. Cuando Werther escucha esto, es como si fuese una daga al corazón, porque él se siente herido, ¿no? Y ahí él se da cuenta que en efecto, ¿no? Él sabía que ella era una jovencita que estaba comprometida, pero pues bueno, ¿no? Uno nunca está preparado para los temas del amor, como dicen, ¿no? Le causa esa sensación de dolor, pero ¿no? Es como que continúa, ¿no? Sigue frecuentando a Lot, la visita, sigue conociéndola, hasta que Alberto vuelve, ¿no? Porque Alberto no estaba en este pueblo y regresa. Y lo conoce, ¿no? Werther conoce a Alberto, se presentan, ellos tres empiezan a forjar una amistad, se podría decir, pasean juntos, ¿no? Pero Werther se siente herido cada vez que ve en este caso, a estos dos juntos, ¿no? A él le duele verlos juntos. Sin embargo, no le importa. Sin embargo, sigue visitando a Lot, sigue visitando a Alberto y compartiendo. La personalidad de Alberto y la personalidad de Werther es la misma, chicos. Alberto y Werther tienen la misma personalidad y el mismo pensar. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? No, Miss. Muy bien. Tienen No pensamientos tiene. y personalidades diferentes. Diferentes. Alberto es un joven muy maduro, muy frío, muy racional, mientras que Werther es un joven más pasional, más llevado a la parte emocional, ¿no? De hecho, esto se evidencia cuando estos dos empiezan a conversar y empiezan a hablar sobre el suicidio. ¿No? Werther y Alberto tienen dos posturas totalmente opuestas. Alberto dice que una persona que decide cometer suicidio es una persona que es débil de pensamiento, ¿no? Mientras que para Werther el suicidio es un acto de amor. Mientras que para Werther el suicidio es algo que es de valientes. Mientras que para Alberto dice, no, eso no es de valientes, eso es de hombres irracionales. Entonces vemos cómo frente a un mismo hecho tenemos dos figuras o formas que son muy distintas, ¿no? Bueno, en este sentido, Werther le cuenta a Guillermo, pues, ¿no? Sobre este amor, le cuenta sobre que esta jovencita está comprometida, ¿no? Que a él le dolía verla con Alberto, que no sabía qué hacer. Es así que Guillermo le dice que se vaya de Gualey, que marque distancia, que ponga distancia, que la deje, ¿no? Que él entienda que ella es alguien que él no puede tener y que le hace daño. Es así que Werther decide irse de Gualey. Se va con el corazón roto a trabajar como secretario en aspectos jurídicos. Se va a otra ciudad, se va a otro pueblo a tratar de continuar con su vida. Pero cuando hace este cambio, también se enfrenta a una realidad muy marcada. Las personas de alto rango o estatus que trabajan en esta otra ciudad empiezan a tener un trato un trato negativo o un maltrato hacia él. De hecho, en una actividad que tenían o tuvieron, había una señora de alta sociedad que dijo que ella no iba o no podía estar en el mismo lugar si estaba él, ¿no? Si estaba Werther. Esta fue la gota que derramó el vaso y esto hizo que Werther renuncie y se jubile en esas actividades. Es así que él decide cortar ese tipo de trabajo y decide regresar a Gualey. Lógicamente, en este espacio pasan unos meses, ¿no? Donde él no tenía noticias de Lot.
y se sentía relativamente bien hasta que pasa este incidente y él regresa a Wallane. Cuando vuelve a Wallane, se entera de que su amada ya se había casado con Albert. Se entera de que ya se habían casado, ya estaba ella o ya no era solo un compromiso, ya era un matrimonio. ¿Qué es lo que sucede? Él vuelve a Wallane y su amor vuelve a resurgir y vuelve a visitar a Lot constantemente. Pero acá hay un punto importante. Alberto se siente ahora incómodo con la presencia de Werther. Alberto no quiere que Werther visite a su esposa cuando él no esté y le da esa indicación a Lot. Le dice, ¿no? Que no permita o ella misma no vea a Werther cuando él no esté y que si quiere verlo espere a que él regrese para que cuando él esté puedan pues no conversar, etc. Bueno, pues no, y eso es lo que Lot le dice a Werther, que por favor no vaya más, que no la visite más, porque Alberto se molesta y porque si es que lo va a hacer, lo haga de preferencia cuando Alberto regrese. Pero esto no es razón suficiente para Werther. No, Werther sigue frecuentándola, Werther sigue visitándola. Es más, Lot consiente estas visitas. Lot conoce y sabe los sentimientos que Werther tiene hacia ella, pero no hace nada para frenarlo. Es así que en una de estas tantas visitas, ellos empiezan a tocar el piano, ¿no? Lot empieza a tocar el piano y Werther empieza a oír sus piezas musicales. Y cuando están en este trato, en esta cercanía, Werther la besa, ¿no? Pero Lot en un principio como que no acepta este beso, pero al final lo termina rechazando y le dice que nunca más la vuelva a buscar, a menos que sea algo importante o que sea algo o cuando esté su esposo. Werther, herido, va otra vez a su casa y se pone triste. Werther había guardado un lazo rosado de aquel vestido con el que había conocido a Lot y se aferra a ese lazo, abraza ese lazo, imaginando que es ella. Es así que a la mañana siguiente manda a uno de sus, ¿no? De una de las personas que está con él, a pedirle prestadas las armas de Alberto. Este enviado va a la casa de Lot y le pide que le preste pues estas armas, ¿no? Que Werther las necesita. Lot en realidad no pregunta por qué ni para qué, simplemente las entrega y este encargado las recibe y regresa en Werther y se las entrega. ¿Qué hace Werther con esta arma? ¿Qué es lo que hace Werther con esta pistola, chicos? ¿Qué es lo que hace? Se mata, Miss. Se suicida. Se suicida. Pero antes de cometer el acto suicida, él se pone el frac y el chaleco con el que él había conocido a Lot en la fiesta, en la fiesta que al inicio nos cuenta la historia. ¿Ya? Él se pone su frac azul y su chaleco amarillo y mira por última vez el lazo rosado del vestido de Lot con el que la conoció y se dispara en la cabeza cometiendo suicidio. Esta noticia llega a oídos de Lot, lo encuentran en este caso a Werther muerto. Alberto siente miedo porque piensa que a su esposa le puede pasar algo, así que la aleja y Werther al final es, en este caso, enterrado solo, sin que nadie lo acompañe en este último viaje, vamos a decirlo así, hacia su última morada. Inicialmente hay dos cositas que habíamos conversado. La primera les decía, al hombre que lo gobierna, el sentimiento, la razón, y me decían el sentimiento. Y es cierto, cuando el ser humano es consumido por lo que siente, sea amor, sea pena, sea ira o cualquier otro sentir, ese sentimiento bloquea el lado racional, no nos bloquea. Y un claro ejemplo es cuando tú te enojas, por ejemplo, y a veces tal vez dices cosas que no quieres decir. Y luego cuando te calmas, reflexionas y dices, ¿por qué lo dije? ¿Por qué? Porque tu lado emocional o tu lado sentimental te cegó.
Fue como una telita que tapó el pensamiento y simplemente actuó, ¿no? Ahora, ¿por qué motivo les dije que esta obra de Goethe fue prohibida en muchos países, la publicación, la divulgación y la lectura? Porque a raíz de esta obra se crea acá lo voy a poner porque por acá lo tengo, se crea el famoso efecto Werther. ¿En qué consiste este efecto Werther, chicos? A raíz de esta publicación de esta obra, a raíz de toda esta historia que es muy triste en realidad, muchos jóvenes se identificaron con la historia de Werther y muchos jóvenes hicieron lo mismo que el protagonista, imitaron el acto de suicidio. A raíz de la lectura de esta obra, muchos jóvenes se vestían con un frac azul y con un chaleco amarillo y se suicidaban por este mismo motivo. Y las señoritas imitaban a Lot, se vestían con vestidos blancos y lazos rosados, imitando también a la protagonista de esta obra, ¿no? Entonces, por ese motivo y por esta alta tasa de suicidios debido a esta obra, es que se prohíbe en muchos países su lectura, por el efecto Werther, por el wetherismo que se practicó y que fue producto de una obra literaria, chicos. ¿Alguna duda, pregunta o consulta en relación a la obra, chicos, por ahí que quizás alguno de ustedes tenga? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ya. No, Miss, todo está Pregunto yo. claro. Ujú. ¿En qué contexto se da el romanticismo europeo? Al inicio lo mencioné. ¿En qué contexto se daba? ¿En la Segunda Guerra Mundial, en las Cruzadas, en la Guerra del Pacífico, en la Revolución Francesa o en el reinado de Felipe? Sí, segundo, por eso prohibieron la lectura de esa obra, por la alta tasa de suicidios en jóvenes que imitaron lo que Werther hizo en la novela, por ese mismo motivo. ¿En qué contexto histórico se desarrolla este romanticismo europeo, chicos? ¿En él o en la Revolución Francesa? Uh-huh. Las cuitas del joven Werther es considerado un poema épico, una oda, un cuento, un mito o una novela epistolar. Una novela epistolar. Epistolar, claro, porque fue escrita a través de cartas. Esas cartas eran enviadas a Guillermo. ¿Verdadero o falso? Alberto es el protagonista de la novela, ¿verdadero o falso? ¿Es el protagonista Alberto? ¿Qué me dicen? Falso. Falso, muy bien, no es el protagonista, es Werther, ¿ya? ¿Carlota es asesinada por Werther? Falso. Falso, muy bien. Werther es un joven apasionado, mientras Alberto es un joven maduro y frío. Verdadero. Verdadero, muy bien. Werther envía cartas a Guillermo sobre lo que está viviendo, ¿verdadero o falso? Falso. Verdadero. Verdadero. Werther le manda a Guillermo cartas y cartas de lo que hace, lo que vive, del amor que siente, y es justamente Guillermo quien le dice, vete, ¿no? Vete a otro lado, aléjate. Carlota se siente aliviada tras el suicidio de Werther. ¿Verdadero o Falso. falso? Falso. Falso, Miss, me equivoqué Muy antes. bien, claro, falso. No se siente aliviada. De hecho, con la muerte de Werther, ella también se siente afectada. Muy bien, chicos. ¿Algún comentario que quizás o alguno de ustedes quiera realizar o quiera hacer? ¿Algún comentario, opinión, pregunta? Adelante, segundo. Bueno, o sea, mi idea o mi comentario es que usted dijo que en un tiempo prohibieron esa lectura de esa obra porque o sea, es un mal ejemplo para los demás y por eso que fue prohibida. Ya.
Fue prohibida más que por ser un mal ejemplo, fue por el alto impacto emocional que Goethe trabaja a través de Werther y que influye en el lector. Porque hay muchos jóvenes que se identificaron con ese amor frustrado, con ese amor no correspondido. Muchos jóvenes que se sintieron un Werther más, porque también querían o amaban a una Lot que no les podía corresponder y que era de dos. Según la perspectiva de Werther, si o era ella o era él, ¿no? Pero él no podía vivir sin ella. Pero ella, pues, no tenía por qué ser condenada a algo, pues, no como tal. Entonces, él decide cometer suicidio para poder dejar ir a Lot definitivamente y que ella pueda ser feliz, pues, ¿no? Con su esposo, que es Alberto. Entonces, debido a a ese desarrollo de ese personaje, muchos lectores, muchos jóvenes se sintieron identificados, ¿no? Tal vez porque también tenían una amada, tal vez porque tal vez estaban pasando por lo mismo. Y también, al igual que Werther, consideraron que el suicidio era un acto de valientes y que también era por amor. Y de esa manera es que lo cometían. Y por ese motivo, esta tasa de suicidios iba ascendiendo, pues, ¿no? Entonces, una forma de frenarlo era justamente prohibir la lectura de estas obras en muchos lugares para justamente seguir, en este caso, o para evitar que se sigan aumentando estos casos, pues, ¿no? De suicidio, porque estos no iban a ser para nada buenos. Y es así, ¿no? Cuando uno lee la obra, bueno, lo que nosotros hemos visto ha sido un video. Imagínense leer la obra donde están detalle a detalle, ¿no? Todo lo que fue esta historia de amor no correspondida, ¿no? Por parte de Werther hacia Lot, ¿no? Y que al final, pues, la única solución para poder acabar con eso era que Werther se suicide, ¿no? Para que pueda también dejar ser feliz a Carlota con su esposo. Ahora sí, chicos, para ir terminando ya, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Sobre qué hemos hablado el día de hoy en clase, chicos? ¿Sobre qué literatura hemos hablado el día de hoy? ¿Sobre qué literatura? ¿A qué corriente literaria perteneció esta obra? ¿A cuál, chicos? ¿A qué corriente literaria perteneció al romanticismo europeo? ¿Ya? El romanticismo europeo. No se olvide. ¿Cómo hemos aprendido sobre esta corriente literaria, sobre ese romanticismo europeo, sobre que o se centra más en lo emocional, en los sentimientos, en lo subjetivo, en la parte del individualismo? ¿Cómo hemos aprendido sobre esta corriente literaria? El ¿A través de emocional, qué? Miss. Claro, ¿a través de qué lo hemos revisado? ¿A través de qué lo hemos aprendido? ¿A través A de? través de un video o de una historia. Claro, muy bien, a través de un video que pertenece a la historia de una obra literaria que es Las cuitas del joven Werther, ¿no? Que es una obra representativa del romanticismo europeo, porque definitivamente ahora que ya ustedes conocen el contenido, se dan cuenta que está bien marcado la parte emocional. ¿Para qué les va a servir, chicos, haber revisado toda esta información, en este caso del romanticismo europeo? ¿Para qué les va a ser útil? ¿Para qué les va a servir? ¿Para qué les va a servir haber conocido esta obra? ¿Para qué les va a ser útil? ¿Para qué les va a servir, chicos? ¿Para qué les va a ser útil haber aprendido sobre el romanticismo europeo el día de hoy? ¿Para qué les va a ser útil? ¿Qué me dicen, chicos? Definitivamente podemos extraer muchos mensajes de la obra, ¿no? Seguramente muchos ahorita están diciendo, yo no haría esto, o yo tal vez no, profesora, quizás sí. No sé, ¿no? Cada uno puede ir sacando por ahí conclusiones, pero definitivamente vemos la antítesis del neoclásico, ¿no? El neoclásico juzga, el neoclásico observa, el neoclásico usa la razón. Pero aquí vemos a un ser humano más emocional, más pasional, más sentimental y que definitivamente que cuando la emoción nos nubla,
A veces podemos llegar a cometer actos que definitivamente una persona cuerda diría, ¿por qué lo hizo? ¿No es así? Muy bien, chicos, desarrollen sus exámenes, por favor. Si tienen alguna duda o consulta, tienen la agenda de docentes, ahí está mi número, me pueden escribir para poder orientarlos. Agradecerles por su asistencia a clases. Con esto estamos terminando conmigo este bimestre y ya nos estaremos encontrando en el siguiente bimestre todavía. ¿Ya? Cuídense, buenas noches con cada uno de ustedes, chicos. Hasta luego.